El anuncio del déficit fiscal superior al estimado por el gobierno. ¿Cuáles fueron las reacciones? Estamos en contacto con Pilar Gutiérrez. Estamos hablando de un déficit, Pilar, déficit fiscal estructural de 2025 de 3,55%, lo que se aleja con creces de la meta original de 1,1% y se aleja también de la proyección que había hecho hace 2 semanas aproximadamente el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuando decía 3%. El escenario, dicen economistas y también en la clase política, no es alentador. Tú nos cuentas, tú nos explicas, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola José, muy buenas tardes. Claro, tal como decías, han sido muchas las críticas que surgieron las últimas horas a raíz de un nuevo incumplimiento en la meta fiscal del gobierno. Ya es el tercero consecutivo que sucede en esta administración actual y en ese sentido, tal como lo decía José, el déficit estructural fue de 3,6% para el año 2025. Así se dio a conocer entonces a partir del último informe de finanzas públicas que se publicó para el año 2025, el informe del cuarto trimestre, en donde la Dirección de Presupuestos siempre hace sus actualizaciones macroeconómicas, tanto en el corto como en el mediano plazo, pero también actualiza el escenario fiscal. Y fue así entonces en que en horas de la tarde del viernes se daba a conocer este nuevo incumplimiento en la meta fiscal. Tal como decías, es prácticamente el triple de lo que era la meta inicial de déficit del gobierno. Era 1,1% lo que se esperaba en primera instancia y como vemos el desvío fue mucho mayor a lo que se había indicado en esa primera oportunidad. Ahora, las explicaciones que dieron desde el gobierno para dar a entender a las distintas personas de por qué el desvío fue de esta magnitud, lo que han explicado es que finalmente se obtuvo una recaudación menor a la que se había proyectado, en específico de los ingresos tributarios no mineros, que llegaron a su nivel más bajo desde el año 2014, descontando la pandemia, pero sería entonces la recaudación más baja en más de una década. Y ahí en específico lo que está influyendo y han detectado desde Hacienda tiene que ver con una menor recaudación del impuesto a la renta que están pagando las empresas, razón por la que también desde el gobierno se conformó ya una comisión de expertos, más bien se instruyó que se conforme esa comisión para intentar de estudiar y analizar qué es lo que está ocurriendo con ese componente de la recaudación en particular. Ahora, si bien se dieron todas estas explicaciones, esto no logró calmar las críticas tanto de parlamentarios como también de expertos que aluden a que se trata de que por tercera vez consecutiva se incumple la meta fiscal y por un desvío bastante importante. Hoy desde el gobierno han entregado también algunas explicaciones y han intentado defender la gestión fiscal que ha tenido esta administración. Por ejemplo, esta mañana en el diario Financiero, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, decía que no hay una crisis fiscal. Y también la vocera de gobierno, Camila Vallejo, ha resaltado, por ejemplo, otros indicadores que también se actualizaron en el informe de finanzas públicas, como por ejemplo, qué ocurre con la deuda, que se mantiene por debajo de la meta del gobierno, y se han enfocado sobre todo en esos parámetros para defender la gestión fiscal entonces que ha tenido este gobierno. Escuchemos parte de lo que comentaba esta mañana en la entrevista Javiera Martínez. Además también, como la mayor diferencia se traduce en los ingresos de Codelco, porque lo que hace la regla en términos de los traspasos de Codelco al fisco es calcular los ingresos efectivos teóricos, luego se restan los ingresos estructurales teóricos y eso da el ajuste cíclico, y hoy día ese termómetro no está siendo un buen termómetro para medir la situación de cuánto es estructural o efectivo en términos de los ingresos. ¿Por qué no está siendo una buena? Porque eso calcula, el ajuste cíclico se hace como el precio por la venta, el precio efectivo de Codelco por la venta que tiene de cobre bruto, pero en la práctica lo que entra al fisco no es ese ingreso efectivo. Lo que entra al fisco es parte de los dividendos que pueden estar afectados por capitalizaciones.
Ahí escuchábamos entonces lo que decía la directora de presupuestos, Javiera Martínez, por las explicaciones entonces de este incumplimiento en la meta fiscal de 2025, explicaciones que, por cierto, no lograron frenar las críticas de distintos parlamentarios, por ejemplo, que han dicho que las justificaciones o las explicaciones del gobierno han sido demasiado optimistas o que incluso han buscado retratar esto como una buena noticia cuando no lo era. Así, por ejemplo, lo decía esta mañana el diputado Stefan Schubert en CNN Chile Radio, aludía a este punto, y también las críticas han ido por el lado de que el gobierno no habría escuchado las alertas que se levantaron por parte de los parlamentarios, pero también por parte de economistas y de expertos, incluso el mismo Consejo Fiscal Autónomo encargado de monitorear la situación fiscal del país había anunciado, había alertado anteriormente al gobierno por un posible incumplimiento en la meta fiscal porque se estarían sobreestimando los ingresos, situación que, como vemos, finalmente ocurrió, y por ahí van parte también de las críticas que hacen los economistas, que finalmente se hizo oídos sordos a esos llamados de atención y finalmente entonces terminó ocurriendo lo que ya muchos anticipaban. Escuchemos lo que decía el exdirector de presupuestos, Matías Acevedo, por este nuevo incumplimiento en la meta fiscal. Yo he llegado a la convicción de que esto no fue un error. Fue una decisión que tomó en su minuto el ministro de Hacienda de desviarse de la meta fiscal. Todos conocimos con bastante anticipación que los ingresos fiscales del año en curso, tanto el año 2024 como el año 2025, no se iban a cumplir. Y ese ajuste no se hizo, a pesar de la numerosa advertencia tanto del Consejo Fiscal como de los expertos. Y por lo tanto, creo que esta fue una acción deliberada del Ministerio de Hacienda de no cumplir la meta. El exdirector de presupuestos, Matías Acevedo, también aludía a la señal que se da con este incumplimiento de la regla fiscal por tercer año consecutivo y dice que daña la credibilidad finalmente que tiene la regla fiscal, lo que es relevante también, por ejemplo, no solo dentro del país, sino que para organismos externos, para bancos internacionales y las capacidades de acceso a crédito que también puede tener Chile. La crítica entonces está centrada sobre todo, más que en los gastos, sobre los ingresos, el hecho de que nuevamente se hayan estimado esos ingresos de manera demasiado optimista, que de hecho es la misma crítica que se hizo el año pasado, cuando Mario Marcel todavía se desempeñaba como ministro en la cartera de Hacienda, y en esa línea entonces también la crítica es de que nuevamente se vuelva a cometer el mismo error. Escuchemos lo que decían algunos parlamentarios por este tema. Hemos ido por un camino de ordenamiento de las finanzas que comenzó a partir de la pandemia y creo que en ese sentido hemos avanzado. Yo lamento mucho, por cierto, el déficit, claro que sí, pero nadie fue capaz en el Senado, en el Congreso, en la Comisión de Presupuestos, ni tampoco en la plenaria, de decir de dónde querían cortar el queque. Pues. No hubo ninguno que propusiera ni una sola fórmula para reducir, salvo cosas generales, ¿no? Salvo cosas muy generales, pero si había que echar gente de la administración pública y todo lo demás, no recuerdo que nadie haya presentado ninguna indicación para eso. Los ingresos fiscales son la mitad de lo que ellos habían proyectado. Eso hoy día nos tiene con una sobreejecución del gasto mucho mayor de lo que podemos cubrir. Hay una sobreejecución del gasto corriente en la ley de presupuesto del año 2025 que ha denunciado el Consejo Fiscal Autónomo y lo lamentamos porque el gobierno ha sido irresponsable, ha sido negligente en materia financiera del Estado, pero también ha sido políticamente irresponsable en la ejecución de gastos que no puede cubrir. Se ha comprometido mucho más allá de lo que el Estado podía tener como ingresos y eso nos tiene en una situación económica compleja, financiera para el próximo gobierno. Escuchábamos entonces también una crítica que han sostenido otros parlamentarios que tiene que ver con la situación fiscal que va a heredar la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast, ya que si bien estas son las cifras para el 2025, los ajustes y las eventuales medidas correctivas para volver a encaminar entonces el camino para las finanzas públicas, eso va a depender netamente de lo que decida el próximo ministro de Hacienda
Jorge Quirós con respecto a ese tema. Y otra de las críticas, como les comentábamos, también tiene que ver con la falta de credibilidad o la pérdida de credibilidad en la norma fiscal, no solo para los chilenos y con respecto a el impacto que tiene este mayor déficit para todos y todas en nuestro día a día, con finalmente menores recursos disponibles o una estrechez fiscal que impacta en, por ejemplo, futuros gastos que pueda hacer el gobierno en políticas sociales, etcétera. También tiene un efecto a nivel internacional, en el sentido de que al ser la tercera vez que se incumple la meta fiscal, y así lo han explicado los expertos, esto da una señal peligrosa o más bien de mayor riesgo para los bancos internacionales o distintos organismos, por ejemplo, a la hora de otorgar créditos a Chile pueden haber condiciones mucho más restrictivas, también condiciones con respecto a tasas de interés más elevadas, y por eso dicen que es muy importante volver a la senda de la responsabilidad fiscal, cumpliendo con las metas autoimpuestas y dar esa señal entonces a los distintos organismos internacionales, porque recordemos que estas reglas fiscales, estas metas son autoimpuestas por el mismo gobierno que está al mando. En ese sentido, es importante entonces dar esa señal de que se puede lograr los objetivos que impone el mismo gobierno. Escuchemos lo que decía por este tema el economista jefe de Visa Inversiones, Marco Correa. El incumplimiento del déficit estructural y el efectivo, la verdad que sí empieza a deteriorar un poco la imagen que tiene Chile al no estar cumpliendo sus propias metas. Y eso empieza a exigir por parte del mercado una mayor prima por riesgo. En la medida que también vaya aumentando la deuda del país, también esto tiene como consecuencia que el endeudamiento del gobierno empieza a ser más caro. Entonces es importante ir cumpliendo estas propias metas que el mismo gobierno plantea, o al menos acercarse. Este año en particular, el déficit estructural y el efectivo fueron cerca de 2 puntos del PIB mayores a lo que se estaba planteando originalmente, cerca de 6.000 millones de dólares más de gasto en ese sentido o de menos ingresos. Entonces es una cifra importante. Parte del análisis entonces que hacen los expertos por este incumplimiento en la meta fiscal del 2025 con un déficit estructural de 3,6%, entonces un escenario bastante estrecho fiscalmente que va a tener que asumir la próxima administración, y va a ser el futuro ministro de Hacienda, finalmente Jorge Quirós, el encargado de establecer las distintas medidas correctivas para enmendar esto. Y un dato bien relevante, José, y con esto cierro, es que también el informe de Finanzas Públicas actualizó el escenario para este año. ¿Qué es lo que está esperando la Dirección de Presupuestos? Que este 2026 cierre con un déficit estructural de 2,7%. Así que va a ser parte también del desafío que asume la próxima administración. Claro, y ha manifestado preocupación quien va a ser ministro de Hacienda, me refiero a Jorge Quirós, en la próxima administración. Y una idea para cerrar, Pilar, más en términos políticos, veremos cómo estas cifras que han generado, ya es evidente, un montón de cuestionamientos, condicionan o no la discusión en el Congreso la primera semana de marzo. Pienso en las expectativas que tiene, por ejemplo, la actual administración de aprobar los primeros días de marzo el proyecto de Sala Cuna Universal. Quedamos atentos a todo eso, Pilar. Gracias por la conversación y el análisis. Nos vemos más adelante. Buenas tardes. Chao, Pilar.